Vos podrías agarrar 3 o 4 monos y sacarle el diente al que te pegó. Y no, la ley estaba aplaudiéndote porque era la ley así. ¿Te pegaban algo con algo en un ojo y perdías un ojo? Lo buscabas hasta sacarle el ojo al que te pegó y estabas en tu derecho. Así que era una ley de pagarle con la misma moneda y muy especialmente manifestar que el pecado no era amado por Dios. Pero vuelvo a repetir, no hizo una diferencia Moisés. Junto con el pecado caía el pecador. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, el hombre perdió la comunión y la directiva de Dios, porque él estaba siendo guiado por Dios en su reino. Para dar una comparación que no tiene mucho que ver, pero para que la podamos entender, cuando hay niños que pierden su papá y su mamá, lloran muchísimo porque no saben lo que hacer. Le falta la directiva, le falta el amor, le falta la protección. Así quedó, similar, pero mucho más fuerte, la existencia del hombre en la tierra, cuando el hombre le dijo a Dios: me rebelo, voy a hacer lo que a mí me parece y no lo que vos me estás dictando. Y entonces hubo una ruptura. Y la presencia de Dios se apartó del hombre, no porque Dios quería, sino porque el hombre eligió. Respetó Dios hasta ese momento el libre albedrío. Y después de esta separación, después que el hombre perdió la directiva de Dios, cuando uno estudia en los institutos bíblicos las dispensaciones, los tiempos, a esta dispensación, a este tiempo, cuando el hombre es separado de Dios, se le llama el gobierno humano. ¿Por qué? Porque dejó el hombre de ser guiado por el gobierno divino de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando el hombre se separó de Dios, los hombres eligieron reyes, porque necesitaban un rey. Así que eligieron uno que era más capaz, para que ese que era más capaz guiara a los otros que eran menos capaz. Pero ni siquiera el que dirigía era capaz, pero dirigió. Esos reyes hicieron sus propias leyes humanas. Todavía no había venido la ley de Dios, porque el hombre se guiaba directamente por la presencia y la palabra de Dios. Perdió una experiencia maravillosa. Así que los hombres eligieron sus reyes, los reyes hicieron sus leyes, y como el hombre por naturaleza necesita un Dios, esos reyes se hicieron sus dioses. Dioses de madera, dioses, ustedes saben, en el Antiguo Testamento habla mucho de esto. Dioses de yeso, hasta el día de hoy hay muñecos por todos lados de la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque necesita a Dios y como no sabe dónde está, lo fabrica. Y lo fabrica como le parece. Bueno, tampoco sabe la palabra de Dios cuando dice: no te harás imágenes, ni las adorarás. Pero no vamos a entrar ahí. El gobierno humano tiene que ver con la Torre de Babel, o el diluvio. Cuando vino el diluvio, Dios escogió a Noé. La humanidad estaba tan o más corrompida como la vemos hoy. Así que Dios destruyó a los humanos y dejó a Noé y su familia. Vuelve otra vez. La Torre de Babel muestra un gobierno humano, alguien que dirigía para hacer una torre bien alta, no sea que a Dios se le ocurriera mandar otro diluvio. Miren la ignorancia del hombre. Entonces hagamos una torre que llegue hasta las nubes, porque hasta el cielo no iban a llegar nunca. Entonces miró Dios y dice: pero será posible. Cada vez que estos quieren gobernar, la hacen peor. Así que dice el Señor, habla en trino y dice: bajemos. Le mezcló las lenguas, no le mandó agua. Ellos esperaban que le mandara agua, ahora no se podían comunicar. Uno hablaba en francés, el otro en inglés, el otro en portugués, el otro en italiano, más que no capicho niente. Era un lío bárbaro. Como estaban edificando, uno pedía un balde y el otro le daba un ladrillo. Se tuvieron que separar por lenguas.
Así que abandonaron la torre. Mire el esfuerzo del gobierno humano. Siempre el gobierno humano termina así y Dios termina haciendo lo que quiere. Porque Dios es Dios. Y es tonto ponerse a pelear con Dios. Es una pelea completamente, ¿cómo podría decir? Casi es inocente. Es un peso pluma con un peso pesado. Destornuda a Dios y nos hace tortita. Desde Adán hasta Moisés pasaron aproximadamente 2425 años. Desde Adán hasta Moisés. Estudiando, cuando uno estudia, en estos días que hemos estado hablando un poco sobre los matrimonios, se cree que Adán pasó más de 300 años de los nuestros solo hasta que vino la mujer. Así que mire, el hombre vivió solo 300 años. No había ninguna otra criatura humana sino él. ¡Qué aburrido! Hasta que le trajo a la mujer y dijo... Parece que le gustó. Hasta que después se enojó. Normal. Así que desde Adán hasta Moisés pasaron 2425 años y... desde Moisés hasta Jesús, 1580 años, porque más o menos hasta que Jesús vino, según la Biblia, pasaron 400 años. 4000 años, perdón. 4000 años. Hubo desde Malaquías hasta que vino Jesús, el libro del Antiguo Testamento hasta que vino Jesús, hubo 400 años de silencio. No hubo prédica, no hubo... Desapareció, había un silencio de parte del cielo. Así que el hombre estaba sin Dios, sin ley. Ya para entonces, antes que venga Jesús, había un tiempo que habían estado los jueces, otro tiempo que habían estado los profetas. Es decir, Dios se esforzaba por tratar de guiar al hombre y el hombre se esforzaba por hacer la suya. Igual que hoy. No hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros nos ha caído la bendición de Dios. Hemos entendido la revelación. Tememos a Dios y le amamos. Esa es la diferencia con el resto del mundo. Ahora, quiere decir que durante casi 2350 años el hombre estuvo sin ley de Dios, solamente con directivas humanas. Por eso Dios terminaba destruyendo a esa gente, porque el hombre se autodestruye solo por causa del pecado. La ley de Moisés apuntaba a castigar el pecado y así los hombres pudieran temer a Dios. La ley vino para mostrar que el hombre era pecador. Luego, en el Nuevo Testamento, San Pablo dice, la ley es santa, y es tan santa, y el hombre tan pecador que no la puede cumplir. Dice, no codiciarás, y codiciamos cada 2 minutos. No mentirás. Y te vienen unos pensamientos que, Dios mío. Algunos me miran así y dicen, yo no. Bueno, te felicito. Es una mente superior. Pero Jesús enseña que nosotros no debemos juzgar ni hacer justicia por nuestra cuenta. Moisés enseñó que teníamos que hacer justicia por nuestra cuenta y castigar al pecador para que la gente se diera cuenta que el hombre que golpea, el hombre que maldice, el hombre tiene que ser castigado porque es pecador. Por lo menos en el pueblo de Dios. Porque cuando aparecían los marianitas, los que no eran del pueblo de Dios, un desastre. Pero sí en el pueblo de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo dice o nos enseña que no debemos ni juzgar ni hacer justicia por nuestra mano. Esto es muy difícil si no lo entendemos. Así que escúcheme bien, no se distraiga, porque esto parece... Hay gente que cree que nosotros practicamos la no violencia, que nos pasan por arriba, nos pisan, nos dicen de todo y nosotros... Y después que ya nos queda un hueso sano, dice, ahora vas a ver. Escuche bien, porque acá hay una enseñanza espiritual. El Señor no quiere que accionemos como accionan los pecadores.
quiere que nuestra actitud supere la mediocridad de la maldad. Porque mire, póngalo en lo normal. Cuando usted le explica a su hijo y trata de explicarle y se terminan las explicaciones y el chico sigue con el berrinche, usted tiene ganas de pegarle una paliza. Inclusive la Biblia dice que hay que castigar al niño, pero no darle palos, sino el castigo puede ser quitarle algo que desea mucho. El castigo puede ser muy variado, pero dice castiga y agarran un rebenque y le dan con todo. Hasta que el niño crece y después dice pégame ahora, ¿ves? Vas a ver. Así que el Señor lo que quiere es que nuestra actitud debe superar la mediocridad de la maldad. Somos los que tenemos vida eterna. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? Los que caminamos con Dios. ¿Cuántos creen que caminamos con Dios? Y los herederos de todo lo creado, porque dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, lo tenemos todo, no nos falta nada. Primero, entonces, el Señor quiere enseñarnos que nuestra actitud debe superar la mediocridad de estos tontos que no tienen nada, porque nosotros lo tenemos todo. Segundo, el juicio de Dios se acerca. El hombre todavía no ha sido juzgado. Los ángeles sí, pero el hombre no. Y toda obra buena o mala de los hombres será juzgada. Acá se pusieron en silencio. Así que nosotros no tenemos que juzgar porque no somos los jueces. Tampoco tenemos que castigar porque no somos el ejecutivo. Tercero, nosotros por creer en Jesús hemos escapado a todo juicio que viene de parte de Dios. ¿Entiende esto? Nosotros por creer en Jesús, porque dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda,